Bueno, seguimos en Noticias del Poder. Hablamos, Jack, de un tema que por estas horas se está discutiendo en Provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con la situación de los docentes. Por supuesto. Vamos a estar para eso hablando con Roberto Baradel. Gracias por estar en Muchas el programa. gracias por venir al programa. Secretario General de SUTEBA y CTA Provincia de Buenos Aires. Hoy hubo una reunión, tenemos entendido, con la gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y por eso nos parecía importante, bueno, escuchar a ver qué pasó, porque esta reunión venía precedida de algún debate, ¿no? En torno a hasta dónde llegaba esta reapertura de las paritarias, ¿no? Sí, exactamente. Primero que no había, en primer lugar, de algunos estamentos del gobierno una voluntad para convocar a paritarias. La semana pasada nos reunimos con el ministro de Educación, Mario Porto, y con el jefe de gabinete, Alberto Pérez, y le dijimos que había que convocar, que nosotros no íbamos a aceptar que salieran resoluciones o decretos en forma unilateral cuando se venía trabajando en la paritaria, que había que jerarquizar el mecanismo de la paritaria. Bueno, finalmente fuimos convocados en el día de hoy y bueno, y se aprobaron una serie de acuerdos que son muy importantes en cuanto a la estabilidad de los docentes, del nivel superior, de adultos, de formación profesional, inclusive de adultos, que hay una serie de reformas ahora que se van a producir. ¿Qué tipo de reformas? Por adecuación de la ley, porque se va al paradigma de escuela secundaria obligatoria, y entonces eso también tiene que haber una modificación en el tema de adultos, ¿no? Porque antes estaba hasta el tercer ciclo de la EPB, lo que es de la EGB o después que fue de la EPB. Y nosotros ahí lo que planteamos es que cualquier adecuación o reforma estructural no modifique, y fue acuerdo paritario, ni vulnere derechos adquiridos de los trabajadores de la educación. O sea que se resguardó el tema de la estabilidad, el salario de los trabajadores. Por supuesto que hay que hacer adecuaciones y en esto planteamos la gradualidad necesaria. Y también avanzamos en cuestiones de salud laboral porque había cientos de docentes que no titularizaban, pues no se le habían hecho los exámenes psicofísicos correspondientes, una deficiencia por parte del Estado en ese momento, y bueno, ahora quedaron habilitados para titularizar. O sea que en términos de estabilidad laboral es un gran avance, inclusive acompañamos, yo como secretario general de la CTA de la provincia, acompaño el reclamo de los trabajadores estatales que en este punto no han podido avanzar con esto de la estabilidad como en el sector docente. Hay todavía muchos trabajadores precarizados, se está reclamando planta permanente, bueno, estamos reclamando también para los... ¿La reunión que mantuvieron la tuvieron con el ministro de Trabajo? ¿Estuvo Oscar Cuartango, Mario Porto, y por economía fue Nora de Lucía, no fue Arlía, pero fue Nora de Lucía, que funcionaria también del Ministerio de Economía. Había un punto, si se quiere, conflictivo, es que querían que también se charlar el tema salarial, o eso quedó para hablarlo más adelante? No, lo hemos planteado claramente porque nosotros creemos que hay que discutir el tema del salario. Es un buen momento para discutir composición y calidad del salario. Nosotros tenemos un salario inicial de 2.400 pesos y un básico que apenas supera los 1.300 pesos. Hay una suma en negro que paga la provincia que son 110 pesos. Están 165 pesos de incentivo docente, que es un aporte nacional que hoy no tributa, y hay otra serie de sumas que si bien la cobran los jubilados y la cobramos los docentes en actividad, no están en el tema del salario básico. Nosotros creemos que todas esas sumas, además de terminar con las sumas en negro, se tienen que incorporar al salario básico porque esto impacta en la antigüedad, en la ruralidad y en la jerarquía de los docentes, y entonces esto supone una recomposición salarial de hecho para toda la escala salarial. ¿Ustedes esto lo están peticionando, digamos, en lo inmediato, o esto sería la antesala de lo que habitualmente uno ve que sería en marzo, digamos, este espacio de discusión? No, creemos que tiene que discutirse ahora, y en marzo creemos que es un buen momento para discutir nuevamente porcentajes y modificación de los pisos, pero queremos discutir una recomposición en base a lo que es la calidad del salario. O sea que realmente... ¿Esto lo llegaron a plantear hoy? Lo hemos planteado y no hemos tenido respuesta, pero tampoco una negativa como se venía escuchando previamente. No dijo ni el ministro de Trabajo, ¿qué dijeron? Ni el ministro de Economía, no. Claro que nosotros esperamos una respuesta en ese sentido, pero ninguno tomó el micrófono para decir hay una negativa para que sigan funcionando, para que se convoque esta comisión. Lo corro un poquito de tema. Sabemos que Mario Porto va a dejar la cartera de Educación, va a asumir Wirtz como... Sí. Supuestamente... Si Scioli gana las elecciones. Si Scioli gana las elecciones, como supuestamente... Sí. Parece que así va a ser, ¿no? La directora, sí, parece que así será. La pregunta es, ¿cómo vio usted la gestión? Eso me interesa saber, de Mario Porto en su cartera, cómo fue el trato, cómo terminó, digamos, este vínculo o continúa este vínculo, ¿no?
Yo hago un balance positivo de la gestión de Mario Porto, lo digo sinceramente, dividiéndola en dos partes. Una gestión que fue muy complicada en un principio cuando sucedió a Bordón. Sí. Ministro de Solá. Ministro de Solá, exacto. Exactamente, y Solá asumió la gobernación en ese momento siendo vicegobernador de Rucao. Un momento muy complicado del país, nosotros estuvimos 4 meses frente a la Dirección General de Escuela, con un campamento educativo, nos movilizamos a la legislatura contra la derogación del Estado. No recuerdo si incluso Porto llegó a ser ministro en el gobierno de Rucao también. Un periodo, No, era subsecretario. Primero fue Alberto Silioni, después fue subsecretario de Bordón y después asumió como ministro en la época de Solá. Igualmente en esos momentos que fueron muy complicados el tema de la gestión, porque obviamente era un país que lamentable, lo hicieron caer a pedazos, porque no se puede creer que la Argentina haya pasado por esa situación. Nosotros salimos a batallar mucho contra la pérdida de derechos, sí, había campamento frente al ministerio. Estuvimos 4 meses. Ahora, él siempre tuvo la virtud de dejar una puerta abierta, en el marco de la confrontación, así una confrontación muy fuerte que teníamos nosotros, de tratar de intentar buscar una solución en esa etapa, y creo que desde una mirada de la situación que apremiaba en general, trató de buscar, obviamente que él llevó adelante medidas que nosotros no estábamos de acuerdo y peleamos contra eso fuertemente, pero trató de buscar una solución a las cuestiones. Después de Adriana Puigros, que se sancionó la ley de paritaria y la ley de educación en la provincia de Buenos Aires, además de la ley de financiamiento y la ley de educación a nivel nacional, él, o sea que ese fue un producto del trabajo en conjunto que hicimos con la directora general de Cultura y Educación en ese momento, él se abocó a darle cumplimiento al tema de la ley. Y en ese marco creo que es un saldo, ahí reconozco como un saldo positivo en términos de que se pudo haber avances. Es la primera vez que nosotros no discutimos, que no confrontamos con la política educativa. Podemos estar de acuerdo o no con alguna medida puntual, pero en el marco político-pedagógico general estamos de acuerdo. De todas maneras, eso también va, presumo, y usted me lo dirá, digamos, muy enlazado a la política nacional, íntimamente vinculado a la política nacional. Absolutamente vinculado, porque no es una cuestión provincial. Claro. Es una cuestión que tiene un límite. Por eso yo marqué antes la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Si hubo mejoras en la provincia, fue a partir de esas dos grandes leyes. Y si hubo Ley Provincial de Educación, fue a partir que teníamos, que inclusive es mejor en algunos aspectos que la Ley Nacional, pero fue a partir de la Ley Nacional. Si no, era difícil poder desandar la reforma educativa que se había hecho en la provincia. Y retomando un poco la pregunta que hacía mi colega recién, y la expectativa en torno a Silvina Birch, ¿la conocen? ¿Tienen, bueno, seguramente referencias? ¿Saben, digamos, cómo lo ven en una hipotética gestión de ella? La conocemos, hemos tenido alguna referencia, hemos participado en algún panel de debate también, que la hemos convocado con el tema del ministro Porto y demás. Yo digo dos cuestiones. Primero, es una potestad del gobernador, es la decisión, ¿no? La segunda cuestión es que hay que ver cómo se desarrolla en el tema de la gestión. Y nosotros le hemos manifestado a ella algunos parámetros de lo que creemos que nosotros tiene que ser una gestión en términos del tema del sistema educativo. ¿Y dónde nos paramos nosotros? La ley de paritaria y la ley nacional y provincial de educación, el tema del carácter social de la educación, del carácter público y de no intervención de la iniciativa privada directamente en las escuelas. Quizás este no sea el espacio, el programa, como para poder conversarlo, pero como reflexión crítica, ¿qué opina en relación a la práctica docente? Que necesitan mejoras, necesitan más capacitación, necesitan mejorar el docente mismo. Porque la petición siempre, digamos, la lógica petición siempre está en relación al salario, a la mejora de la estabilidad laboral del docente, a la mejora del colegio, a la participación plena de la ciudadanía dentro del ámbito escolar. Ahora, en la práctica el docente está acéfalo o necesita mejorar sus condiciones en función de términos académicos, en términos pedagógicos. Sí, claro. ¿Cómo los ves? Me gustaría escuchar esa reflexión por parte de un dirigente. Yo creo que, yo estoy muy orgulloso del sector al que represento, porque en los momentos de crisis en nuestro país ha sido fundamental, cuando fue el tema de la crisis social de 2001. Fueron los docentes, y antes en el 88, 89 también, los docentes fueron los que estuvieron ahí en el frente de batalla. O sea, a la escuela se le reclamaba muchas cosas que el Estado no daba respuesta, y comedores, situaciones de violencia y demás. Y además, como colectivo hemos defendido la educación pública, que no es menor. Miren ustedes, querían municipalizar las escuelas en Argentina.
Hace poco algunos candidatos hablaban del modelo chileno y miren lo que está pasando en Chile, 60% de la educación privada, absolutamente fragmentada. Ahora, es verdad que nosotros tenemos que revisar algunas prácticas también. Y nosotros hemos peleado y ahora se da la primer cohorte para que el maestro estudiara 4 años y no 2 años como antes. Ahora este año se da la primer cohorte de 4 años de maestro. Lo mismo que los profesores en los institutos, porque antes el maestro estudiaba 2 años, bueno, creímos que había que modificar. Hay que seguir modificando en eso, actualización docente, permanente, en servicio y con contenidos socialmente significativos. ¿Qué significa eso? Que realmente no es que hagamos un curso por esto, por el, sino que el Estado, además de lo que uno puede, el acceso a los bienes culturales, el Estado tiene que generar un diseño curricular con participación de los trabajadores y con las necesidades que tiene la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a enseñar en la escuela y qué queremos de la escuela? Si nos preguntan a nosotros, ¿qué enseñamos en la escuela? ¿Para qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, formar ciudadanos críticos, sujetos de derecho con plena capacidad de sus conocimientos y que se apropien del conocimiento necesario para que pueda utilizarlo como herramienta para la transformación de la realidad. No solamente para el desarrollo individual, sino para el aporte al conjunto de la comunidad. Ese es el objetivo y el fin de la escuela. Para esto, con 180 días de clase no alcanza. Para esto hay que ir a escuela de jornada completa en toda la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber más laboratorios de informática, darle mayor prioridad al área artística, deportiva, trabajar más en el tema de las ciencias, bueno, toda una serie de cuestiones que se necesita más financiamiento. Una última pregunta, al menos de mi parte, y discúlpame, me gustaría, digamos, no quiero parecer desde pero me gustaría hacerte esta pregunta. Digo, ya, un paro y un paro, por ejemplo, legítimos reclamos, el paro, la movilización, digamos, son legítimos reclamos. ¿Cabe algún tipo de medida de fuerza que pueda llegar a ser utilizada o que ustedes puedan pensar y que no termine en el paro y dar lugar a comentarios donde dicen el chico quedó cautivo del paro docente y demás? ¿Cabe algún tipo de ¿me entendés lo que digo? O sea, que no sea la medida que excepcionalmente se tomaba habitualmente, el paro, la movilización o la huelga, digamos, para encontrar una medida que tampoco dé para hablar, digamos, a medios sobre si quedaron cautivos de la disputa entre el Estado y los docentes. Bueno. Esta para mí, discúlpame, no quiero... No, discúlpame, no. Me encanta porque es el tema del debate que nosotros damos con la sociedad también. Una cuestión previa, nosotros no somos un sindicato corporativo, no nos abocamos nada más a la mirada de los derechos de los trabajadores de la educación. Para nosotros, defender los derechos de los trabajadores de la educación es defender a la escuela pública integralmente. No puede haber contradicción, porque si hay contradicción entre derechos de los trabajadores de la educación y derecho de aprendizaje de los chicos, estamos haciendo algo mal. Primer mirada. Segundo, que para nosotros el paro es una medida excepcional. Y ustedes fíjense, de 3 años a esta parte, cuántas medidas de fuerza. Claro, nosotros levantamos la voz, convocamos a los medios nacionales y es verdad, y hacemos y reclamo y fuerte, y parece, muchos periodistas me dicen, pero ¿cuántos días de paro? Y no, y estuvimos un día, fue tal cuestión, 2 días, en 3 años, y si contamos los paros, serán, que hicimos como en el tema del Frente Gremial, y deben ser 6, 7 paros, en 3 años de... Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros convocamos un paro, convocamos un paro. No va a trabajar nadie. ¿Pero por qué? Ahora sí, una última pregunta. Recién planteaba lo de jornada doble, jornada completa. Jornada completa. ¿Esto se lo plantearon y hay algún tipo de posibilidad de que eso se viable? Haría falta más financiamiento. Con más financiamiento. La ley dice como piso, para nosotros tendrían que ser todas las escuelas, como piso tendría que ser un 30%. La provincia de Buenos Aires tiene si se termina el turno mañana y tarde, harían falta más escuelas, exactamente, pero más escuelas, que los chicos tengan la posibilidad del área conocimiento específico, pero desarrollar, como decíamos antes, el nivel artístico, deportivo, el tema de informático, la netbook, estamos absolutamente de acuerdo, la asignación universal estamos absolutamente de acuerdo, pero necesita un seguimiento y un trabajo de estas herramientas. Bueno, poder avanzar en esa cuestión. Por eso, si me preguntan a mí, 180 días de clase no alcanza. Para eso se avanzó en el financiamiento, pero se necesita aún más. Ese es el debate que tenemos por delante. ¿Cuál es el debate? Educación de calidad. Ese es el debate que tenemos.